provocadores de milagros. Mano, esta serie está brutal. Está fuera de liga, Luisito. Luisito Fuente y Luisito Morel. Está fuera de liga. Y estaba escuchando lo que predicamos, la primera parte y la segunda parte con el pastor Helio, y de verdad que está buenísimo y nos realza nuestra fe. Porque provocadores de milagros, el común denominador de los provocadores está en la fe. Entonces, hoy yo traje bastantes historias más. Me parece interesante que cuente las historias, ¿verdad, Wandita? Y quiero ir directamente, vamos a leer. Yo traje 2 textos y quiero que Sarita los lea. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dile que está a tu lado: provocadores de un milagro. Primer versículo aquí me parece interesante. En este versículo de Mateo 9:29 hay un suceso que son 2 cieguitos. Dile al que está a tu lado: 2 ciegos. Dile al que está a tu lado: los ciegos no pueden ver. Dile al que está a tu lado: hay ciegos que no pueden ver. Y estos 2 cieguitos se le atraviesan a Jesús en el camino y comienzan nuevamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y toda esta dinámica de buscar un milagro. Son provocadores. Ya desde el saque sabe usted que ellos están llenos de fe. Pero cuando Jesús le abre los ojos, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Quédense callados. Qué difícil es uno recibir una buena noticia y que tú tengas una buena noticia y quedarte callado. Pero Jesús le está diciendo: no digan nada, porque hay bendiciones en tu vida que son maldiciones para otros. Se enojan. Hay bendiciones que Dios te ha dado que para otros es una envidia y un enojo. Mejor hay que estar callado, porque hay mucha gente que no sabe procesar estas cosas. Jesús en este momento está evitando en sus comienzos de su ministerio que la gente ya se estaba fabricando un caso en contra de Jesús, y Jesús está diciéndole: quédense callados, eviten problemas, porque la gente quiere que uno siga, tú sabes, trabajando horas extra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya ustedes saben que la preeminencia de la fe se expresa todo en el libro de Hebreos capítulo 11, y por ahí nosotros nos vamos a ir. Pero hay unas características de la fe. Dile al que está a tu lado, dile, Luisito, a Amy: hay características de la fe. Díselo. Amy, díselo a Luisito. Virgen, díselo a Jorge. Y Jorge, díselo a Virgen. Hay unas características. Número 1, quiero que anote esto: el principio de la sabiduría está en escribir mucho. En escribir mucho. Eso es un proverbio mío. Yarolin dice: cuando te escribe, retienes más. Eso es un principio, un proverbio chino. Número 1, hay características que genera la fe. Y la primera característica, Titi Bruni, lo es: confianza constante en nuestro Dios. Porque hay una fe natural. Hay una fe que tú sabes bien que usted se monta en el subway, en el tren número 6 que va para downtown. ¿Y para dónde va ese tren? Para downtown. Downtown. Para Bowling Green, Brooklyn.
Usted sabe, esa fe es natural. Esa fe sabe que cuando usted compra un boleto para Puerto Rico, República Dominicana, el boleto dice: voy para la República Dominicana, el aeropuerto de las Américas, o voy para el Luis Muñoz Marín en San Juan. Usted sabe que ese avión va directa. Usted tiene fe porque está viendo el boleto y usted tiene fe en ese piloto, ¿verdad? Eso es natural. Es una fe natural. La fe que vamos a hablar hoy aquí es una fe sobrenatural, porque nosotros no estamos viendo, pero creemos. ¿Ah? Bienaventurados los que no ven y creen. No es como Tomás. Aquí nosotros a veces tenemos el espíritu de Tomás. Hay que ver para creer. No hay nada malo en eso tampoco. No vaya muy lejos, pero cuidado, ojo, watch out, hold the horses. El enemigo opera en eso también. Bueno, dile que está a tu lado, ouch. Número 1, esa primera característica lo es confiar constantemente en Dios. Todo el tiempo. Porque esa confianza en Dios se mantiene firme aún cuando las circunstancias exteriores parecen contrarias a lo que tú estás pensando. Aleluya. El diagnóstico dice muerte, mas Dios dice vida. Aleluya. Número 2, segunda característica, obediencia inmediata. Porque la fe no espera condiciones perfectas para actuar, sino que responde a la palabra de Dios sin demora. Porque Él llega a tiempo. Eres tú que llegas tarde. Dios siempre llega a tiempo. Número 3, perseverancia en la prueba. La fe es perseverante en la prueba, sabiendo claramente que el que dio la prueba también tiene el resultado y la salida a esa prueba. Oh, gloria a Dios. Por eso no se rinde ante los obstáculos. Sigue confiando en el autor y consumador de nuestra fe. Número 4, la fe acciona respaldada por tu convicción. No es solo creer, no es solo creer internamente, sino actuar conforme a lo que tú crees. Aleluya. Número 5, la fe activa genera una oración y un diálogo constante y expectante al resultado que Dios te va a dar. Por eso tienes que mantener una comunión. Dile al que está a tu lado: tengo que mantenerme comunicado con mi Dios. Aleluya. Y esperando su respuesta. Cuando Él le dé la gana, Él te va a responder. Número 6. Aleluya, qué lindo. La fe, característica de la fe, tiene fruto visible en obras. Porque la fe activa se manifiesta en amor, servicio y obediencia. No importa de la manera que yo esté, voy a cantar. Madeline estuvo, hasta que comenzó el tratamiento fuerte, Madeline estuvo cantando aquí todo el tiempo en el proceso, alabando al Señor, sabiendo que el que dio la prueba también tiene el milagro listo para yo conquistar. Provocadora de un milagro, gloria al Señor. Aleluya. Y número 7, valentía para enfrentar lo desconocido. Ay. Abraham salió, arranca por ahí, por la 95, a una tierra norte, que yo te voy a dar, donde fluye leche y miel. ¿Y para dónde tú ibas? ¿Qué sé yo para dónde voy yo? Vale, pues para abajo. ¿Por qué? Porque la fe, característica principal, es que enfrenta con valentía lo que es desconocido. Da pasos que humanamente parecen riesgosos, confiando en que Dios abrirá camino todo el tiempo. Aleluya. Dile al que está a tu lado: ahora vamos a comenzar a predicar. Gloria al Señor. Que esas son características de la fe. Bueno, la Biblia aporta la palabra de Dios. Yo lo he dicho. Repita conmigo: la Biblia porta la palabra de Dios. ¿Te entendió eso, verdad?
Y dentro de la palabra, y dentro de ese libro tan maravilloso, este libro es tan maravilloso. Este libro es tan maravilloso. Yo ayer estaba navegando, me quedé ahí navegando en tantos lugares de la palabra. Hay muchos milagros, hay muchos eventos en el cual estos hombres y estas mujeres de Dios provocaron estos milagros. Y yo me fui al Antiguo Testamento. Óyeme, Wendy, y te me ibas a adelantar con la viuda de Sarepta. Obviamente no vamos a leer toda la historia porque es demasiado y tampoco voy a poner a Sarita a sufrir con tanta lectura. Pero yo voy a hacer como análisis cortito acerca de lo que es esto. ¿Ok? Elías y la viuda de Sarepta. Mira qué milagro más poderoso. Vaya a Primera de Reyes 17. Vamos al versículo 8. Escuchen esta historia de uno de los grandes profetas de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustene. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Aguántate ahí. Vamos aquí. Ya ustedes saben que Elías se enfrenta a una situación y tiene hambre. Cualquiera. ¿Cuántos tenemos hambre ahora mismo? En este caso, Elías estaba un poquito enmayadito y quería ir a comer algo. Está buscando, y el Señor Jehová le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Le voy a explicar rapidito dónde es que queda Sarepta. Estaba ubicada en Fenicia y específicamente en el territorio de Sidón, ahí mismo donde ustedes saben. Era una ciudad extranjera a Israel, bajo el control de los fenicios, un pueblo número 1 marítimo, conocido por su comercio, traficaban con marinos mercantes y todo esto, pero su religión era politeísta. ¿Qué es una religión politeísta? Exactamente, gracias, Eddie. Que adoran demasiados dioses y todo el que llega por allí lo adoran. Su relación con Israel, aunque no pertenecía al territorio de Israel, la Biblia la menciona porque Dios envió a Elías allí durante la gran sequía que tuvo el pueblo de Israel y esta zona. Esto tenía un mensaje espiritual poderoso. Y mira qué cosa más importante. Dios mostró que su provisión no era limitada solamente a Israel, porque los israelitas creían que toda la bendición era para ellos. Pues el Señor que nosotros servimos no solamente es para el pueblo de Israel, sino es para el puertorriqueño, para el cubano, para los latinos, para los dominicanos, para todo el mundo. E incluso la provisión de Israel es para la tierra extranjera. Él podía manifestar su poder como a él le daba la gana. Y fíjate que lo más interesante de esta lectura es que él le dice: vete a Sarepta de Sidón y allí, vete, quédate allí, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra prueba de que Dios no es un Dios de un solo pueblo. Sí.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, fíjate que se dio cuenta, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, una pregunta, ¿cómo se sabe que era ella? Entonces eso es lo que yo empiezo a especular. Sí, imagínate que hayan 300 personas caminando y van a buscar leña. ¿Y cómo sabe que eres tú? Las viudas se caracterizaban, igual que los enfermos y todo este tipo de personas, por vestimentas y outfits completamente diferentes que decían, esta es una viuda. Por ese outfit, esa es una viuda. ¿Ok? Para su conocimiento. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Ven acá. No, aguántate, vira un momento. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella era politeísta, pero ella sabía que este hebreo que está aquí, este judío, portaba algo diferente. Vive Jehová tu Dios. Y claramente aquí, en esta historia, podemos ver que el significado espiritual de Sarepta representa cómo Dios extiende su gracia más allá de las fronteras de Israel, y también un significado importante que también revela que la fe puede encontrarse en lugares que tú menos esperas. Pues la viuda creyó la palabra del profeta y recibió provisión milagrosa. Ustedes saben cuál fue el resultado. ¿Por qué? Porque allí ella, fíjate esto, comió ella cuando obedeció. El aceite nunca escaseó y la harina tampoco. En otras palabras, cuando tú aprendes a obedecer al Señor, número uno, obedece a tu Señor, porque Él es el dueño del oro, de la plata, de la provisión, y Él sabe lo que tú necesitas. Aleluya. Está hecho tremendo, mano. Y esto a mí me dejó loco y sin idea, porque honestamente Sarepta estaba ubicada en un área totalmente territorio de Sidón, pero esta era una ciudad totalmente extranjera, no tenía que ver nada con Israel. Aleluya, aleluya. Hay otra historia que me parece interesante, y esta historia se llama la historia de Eliseo y la tsunamita. Y vamos a leer Segunda de Reyes. Sari, búscate Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8, y comienza por ahí. Es larguísimo, pero yo te voy a decir. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesites que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella?
Y Gehazi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Aguántate ahí. Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Vamos a explicar esto con lujos de detalle. Y esta explicación de verdad me parece muy interesante, esta historia de Eliseo con la tsunamita. Primeramente, me parece muy interesante algunos detalles que hay aquí. Primeramente, dice aquí que Eliseo se comunicaba mucho con Giezi, su criado. No era con ella. Giezi estaba aquí y ella estaba acá. Y Giezi le hablaba a Eliseo y Eliseo a Giezi, y no a la persona. Eso me dio como que, espérate, déjame buscar qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Diferente al caso de Elías, Eliseo me parece muy interesante y vamos a entrar en algunos detalles de esta historia. Eliseo la tsunamita, una mujer de Sunem. Sunem hospedaba con generosidad. En aquella época era común que los grandes profetas, escuche esto, o figuras de autoridad usaran un ayudante o siervo para tratar con los visitantes. Esto mostraba, y no era nada de orgullo, era una cuestión de cultura, esto mostraba estatus, respeto jerárquico. ¿Ok? Hay gente que no quiere respetar a los pastores. Hay gente que no quiere respetar a los líderes. Y le importa un bledo. Quieren respetar a Luis Avilés, pero los demás no. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te vas a encontrar con el cura de tu pueblo un día de esto. El cura de tu pueblo se llama Cristo. Y con los siervos de Dios no se juega. No se juega. Hay gente que le gusta retar la autoridad. Y eso es una falta de respeto. A todos. Estoy hablando de todo lo que se llaman líderes, seres humanos. Usted lo que tiene que hacer es aprender a respetar. La tsunamita respetó. La tsunamita respetó esto y dijo: yo voy a hablar con Giezi. Y Eliseo se comunicaba con Giezi. Véalo desde ese punto de vista, que la palabra nos enseña respeto. La tsunamita era una mujer de gran estima. Pero aún así Eliseo, como hombre de Dios, seguía protocolos sociales y ministeriales. Y esto es bien importante. Ahora, función de Giezi como mediador. Y esto me interesa porque Giezi no era un simple sirviente. Era el discípulo y asistente personal de Eliseo, parecido al papel de Josué con Moisés o Timoteo con Pablo. ¿Me sigue? ¿Dónde estaba Sunem? Sunem era una aldea de la tribu de Isaacar. Isaacar fue el 9º hijo de Jacob, lo cual era una de las tribus de Israel, y el 5º hijo de Lea. Como todos los hijos de Jacob, sus descendientes formaron parte de las 12 tribus de Israel en el norte de Israel, y estaba situada en la llanura de Jezreel, al pie del monte Moré. Hoy se identifica como el poblado moderno de Sulam, en Galilea, Israel. Un hecho para que usted lo tenga por ahí anotado. Ahora, algo que me interesó también es que en la lectura, fíjate, porque los milagros van tomados de la mano de contextos y situaciones previas al milagro. Y esto es importante que lo tengamos. La gente predica, no, porque la tsunamita, porque Eliseo, pero explícalo. No te esboques como un caballo sin freno. Explícalo. Y dice claramente aquí que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Ella sabe que él es un siervo de Dios. Ella también tiene sangre judía, hebrea. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella
a darse un banquete. Entonces la mujer le dijo a su esposo, la tsunamita le dijo a su esposo: mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una camita, una mesita, una silla y un candelabro para que cuando él venga a visitarnos se quede con nosotros. No hay nada mejor que hospedar a un siervo de Dios. ¿Cuánto le gustaría siempre hospedar a un siervo de Dios? Que te predique, que esté hablando la palabra, que también te haga chiste y coman pescadito con pan. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a la tsunamita. Venga, mamá. El criado la llamó: mira, te manda a buscar el profeta Eliseo. Y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Jesse: dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso a mí me pareció interesante, madre. ¿Qué quieres que haga por ti, Alma? ¿Qué quieres que haga por ti, Joana? ¿Qué quieres que hagan por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Wow, este hombre tiene contacto fuerte. O al general del ejército. Yo digo, wow, pero vean, ¿de dónde salió este tipo, mano? Tú sabes que Eliseo dejó toda su empresa, dejó todo, se lo dejó a sus papás, se enloqueció con lo que pasó con Elías cuando le tiró el manto, y dejó todo para seguir al siervo de Dios a predicar la palabra de Jehová. Este hombre no era poca cosa. Y dijo ella: yo habito en medio de mi pueblo. Respondió ella. En otra palabra, a ella también la conocen. No tanto como a ti, pero saben quién soy yo por acá. ¿Qué pues haremos por ella?, dijo él. Y Jesse respondió: ella no tiene hijos y su marido es viejo. Hasta ahí me quedé la exégesis, no quise entrar en detalle. Le dije a Charlie: vamos a parar un momento, no quiero saber más nada de esta historia. Es viejo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esta es la historia. Jesse le dijo a Eliseo: es que el marido es viejo. ¿Qué le habrá querido decir? Llámala, dijo Eliseo. Llámala. Vamos para acá. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo: el año que viene, repite conmigo, el año que viene, para este tiempo, repítelo, sostendrás un hijo en tus brazos. Eso que le estás pidiendo al Señor, estás a punto de verlo para la gloria de Él. Pronto lo estarás sosteniendo en tus brazos. Pronto Él te lo dará. Solamente sé fiel, provoca el milagro para que lo veas realizar. Oh, gloria al Señor. Al año siguiente, y ella dijo: no, Señor, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que el profeta le había dicho, para la gloria de Dios. Provocó su milagro. Después hay otra historia que pasó más tremenda, que no la voy a contar ahora por falta de tiempo. Eliseo tenía acceso directo al rey y al general del ejército. No era un profeta aislado, sino alguien con reconocimiento oficial en el reino del norte de Israel. Su reputación lo hacía tener canales de comunicación directa con las más altas autoridades. Por eso la mujer tsunamita no necesitaba más influencia. Ella respondió que vivía tranquila entre su pueblo, es decir, no buscaba privilegios políticos, pero su interés estaba en servir. ¿Sabes que hay una parte importante? Que la fe sin obras es viva, es muerta.
fe sin obra es muerta. ¿A cuánto nos gusta servir? Tres solamente. Pues el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Hago la pregunta: ¿a cuánto nos gusta servir? Exacto. Y eso fue una de las cualidades principales de la tsunamita. Por eso Eliseo nos enseña que un siervo de Dios puede tener relación con el gobierno y las autoridades sin tener que perder el norte, que es Cristo. Pero esta mujer decidió servir y su milagro lo conquistó porque fue obediente. Gloria al Señor. Iba a hablar acerca de Josué y lo que sucedió con el sol y la luna, pero es demasiado. Voy a pasar a Moisés y el Mar Rojo y luego al Nuevo Testamento. Busquen, cuando puedan, busquen lo que sucedió con Josué, la luna, el sol, la tierra, y póngase a estudiar y a buscar. Profundice la palabra, profundice, estudie, no lea por el leer, escudriñe. Moisés y el Mar Rojo. Vamos a Éxodo capítulo 14. Sari, búscalo por ahí. Perdona que no te lo puse, pero no pensaba, es que hay que leerlo como quiera. Éxodo 14, 13 al 31. Y comienza por ahí, yo te digo por dónde vamos a parar. Éxodo 14, 13 al 31. Escucha esta historia: Moisés y el Mar Rojo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbrará a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Vete al 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Vete al 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería,
y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ni uno. Escuchen esto. Es verdad, se oye como una película de acción. Y está Moisés, y está el pueblo de Israel, y llegaron frente al Mar Rojo, y lo único que tiene Moisés es una vara y la fe en Jehová. Mira qué cosa más tremenda. Dice aquí claramente: y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Repite conmigo, no temas. Dile al que está a tu lado, tienes que estar firme, papito, mamita. Y dice claramente: y ved la salvación que Jehová hará hoy, no mañana, no en el año que viene, es hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, porque los egipcios que tú viste, porque los egipcios que abusaron de nosotros, nunca más para siempre los veréis. Yo tengo un escrito acerca de los enemigos y todo este tipo de cosas, pero te voy a decir algo. No hay nada más poderoso que ver esta historia, porque fíjate que la gente siempre le buscan 5 patas al gato, y muchos teólogos dicen y especulan acerca de este milagro. Este milagro es un milagro muy, muy poderoso, y cuando tú estudias la realidad de lo que era este mar, era un lago bien inmenso, bien grande, totalmente caudaloso. Había partes de este mar que habían como una montaña. No sé si ustedes han ido a la playa de Boca Chica. ¿Cuántos son dominicanos aquí? ¿Cuántos son dominicanos aquí? ¿Cuántos dominicanos? Ahora ninguno alza la mano. Pues nosotros estuvimos una vez en Boca Chica, y algo interesante, que hay un pedazo de mar donde había una parte que tú podías caminar, y tú caminabas una milla, o sea, pero ven acá, y aquí no hay, o sea, tú seguías caminando y caminando y caminando, y el agüita te llegaba por allí. Bueno, hay muchos lugares así también en muchas partes del mundo, porque de acuerdo a la proporción de tierra que haya debajo del mar. Muchos teólogos dicen que no había tanta profundidad, lo cual, esto lo dicen los teólogos, no lo digo yo repito como los locos, que el milagro sucede porque no era muy profundo, no era caudaloso, en ese momento la marea no estaba alta, por ende se pudo caminar con mucha facilidad hasta allí, hasta el otro lado. Repita conmigo: caminamos hasta pasar al otro lado. Pero yo le pongo que el milagro de Dios entonces es más poderoso, porque en ese charquito de agua se murieron todos los egipcios. O sea, para los teólogos que siempre le buscan 5 patas al gato, tú que siempre estás buscándole que si la exégesis, hermano, el milagro es más poderoso, porque en un charco de agua se ahogó el ejército de los enemigos del pueblo de Israel, para que sepa que la mano de Dios cuando cae dura. Y fíjate una cosa, esto es una cosa que para mí me parece tan impresionante, porque mira cómo dice aquí: Moisés, cuando llega frente al mar, lo que tiene es una vara. La vara representa, ahorita yo dije claramente, ¿qué es lo que representa la vara? Acción, cuidado, corrección. La vara representa acción. Por ende, ¿qué le dijo Jehová? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pon la vara para que tú veas el milagro realizarse. En otras palabras, hermano, Dios te ha dado poder y autoridad. Repite conmigo: tengo poder
y autoridad. No necesito, y perdóname Señor, ningún pastor, ningún evangelista que me ponga las manos, ponme aceite ungido, ay, ponme el pañito ungido. Eso es espiritismo pentecostal. Él te ha dado poder y autoridad. Tú tienes que sacar tu vara y decirle al mar: abre que voy para allá en el nombre del Señor. Ten la poca vergüenza y el ñe y el cógeme pena. Dile al que está a tu lado: cógeme pena ese. Espíritu de víctima, todo el tiempo con una víctima. Hermanita, ora por mí, hermanito, ora por mí. Ay, estás pasando porque te da la gana. Es una acción provocadora, violenta. Y provocó el milagro, y las aguas volvieron y se unieron, y el pueblo, el ejército de Egipto, murió totalmente. En el Nuevo Testamento hay una fe que movió la mano de Jesús. Y vamos a Lucas 17, versículo 11 al 19. Y quiero que escuchen esto, para todos los provocadores de milagros que estamos aquí hoy. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Primero salva, y si Él quiere te sana. Exige primero tu salvación. Y aquí esto es importante, porque mira qué tan tremenda esta historia. 10 leprosos. Sabes que los leprosos estaban en un lugar, no podían salir, no podían convivir. Cualquier persona que tenía enfermedad, todas las enfermedades, eso los metían por allá en un lugar lejos, para que no hicieran contacto con la libre comunidad. Están prácticamente presos. Están presos. Metió un lugar ahí, un sitio, pudriéndose esos pobres hombres. Entonces, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya ustedes saben la fricción que había entre ambas ciudades. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, repita conmigo, 10 hombres. Repita conmigo, son 10. Y eran 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos sabían que era la ley, ellos sabían que no podían estar cerca de gente, tenían que mantener una distancia por la ley. Oye, qué malo es vivir bajo la ley, el yugo de la esclavitud de la ley. Y se pararon de lejos y alzaron la voz: hey, you, Jesus, son of David, Maestro, ten misericordia de nosotros, gritando a todo fuerte. Cuando él los vio, él con acento en la E, les dijo: id. Oye, con una palabra nada más. Y yo creo esto que Lucas lo escribe tan perfectamente. Maestro, ten misericordia de vosotros. Y le dice: vete, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron siendo limpiados. Ellos no se quedaron allí como 10 pajuatos. No, todavía tengo. Como a mí me están saliendo las cosas en la piel esa, el vitiligo. Yo cada rato estoy mirándome. Ellos no se quedaron allí. Ellos obedecieron. Y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenían que recibir la cartita. La cartita de que you complete the process. You completely heal. Healing process.
You complete the healing process. Dale para adelante, que ya tú estás sano. Y le daban una carta de verdad. Y aconteció que mientras iban, en el verbo griego, dice, mientras seguían caminando, fueron limpiados. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos quedar estáticos. ¿Qué pasa aquí? Que la fe tiene que ser activa. ¿Qué sucede aquí? Que la fe sin obra es muerta. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú tienes fe, tienes que seguir caminando. Que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Que aunque tú no lo veas en el mundo espiritual, ya está hecho. Tu deber es conquistar y provocar que ese milagro lo puedas agarrar en el nombre de Cristo. Clamaron desde lejos pidiendo misericordia, pero obedecieron. Hay una llave importante, es la obediencia. ¿Tú eres obediente al Señor? ¿En qué estamos fallando? Porque venimos los domingos y sentimos un frío y hacemos así, qué sé yo, raba. Pero ¿en qué estamos fallando? La obediencia inmediata, incluso antes de ver el milagro, activa una respuesta divina. Incluso antes de ver el milagro, la obediencia rápida activa la respuesta divina. Esa es mi hija, ese es mi hijo. Yo voy a operar a favor de esa fe. El centurión de Capernaum, escucha esta historia. Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es un capítulo sumamente bello. Aquí habla palabra profética. Jesús como profeta claramente profetiza, valga la redundancia, acerca de que aún siendo este romano, un centurión romano, pues era un centurión romano totalmente que odiaba, que deberían odiar a los judíos. Este tenía más fe. Y fíjate, los que se supone que son los maestros de la ley no tenían la fe que este hombre tenía. Por eso esa palabra que está tirando aquí Jesús era totalmente, mira, un fuetazo. Dile al que está a tu lado: a veces las indirectas molestan, pero corrigen. Molestan, pero corrigen. Oye, no hay una verdad más verdadera que esa verdad. Papi decía: no hay una verdad más verdadera que esa verdad. Y lo dice todavía, pasa que no. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, este centurión viene corriendo, rogándole y diciendo: Señor, lo llama Señor primeramente, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínense esta historia a los que ven a Chosen. Y Jesús le dijo: está bien, vamos para allá, yo iré. Vamos a meter el combate, vamos a formarle y después nos vamos a beber un chocolate. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque hay tantos predicadores por ahí que hablan así, pero no explican por qué. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo silencio.
¿por qué le dice no vayas a mi casa? Ahí lo da, ahí dice la explicación. Él lo creía muy bien, ya lo creía. Segundo, eso lo dijimos en la clase. Muy bien. Tercero, claramente él dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Ahorita dije que los romanos odiaban ¿a qué? A los judíos. Jesús ya se le estaba estableciendo un caso. ¿Para qué yo me voy a meter a Jesús? Yo lo que quiero es que sane. Yo no quiero hacer un revolú. Cuando vean a este hombre en casa, me van a matar a mí también, porque van a decir que yo soy un desertor y un traidor del gobierno romano. ¿Does that make sense? Seguro. Que no lo diga, yo se lo digo. Por ende, di la palabra y mi criado sanará. Allí no hubo un galón de aceite, oliva. Voy a decir esto. Una vez me trajeron un galón a Randall de hueso, y yo creía que era para mí. Y le digo a la persona que me lo trajo, pastor, mire, tenga. Yo, oh, gracias. No, es para que ore por él. Yo, ¿para que ore por qué? Que ore por un galón de aceite de hueso. ¿Y qué va a hacer eso? Hermano, por eso es que tenemos que tener cuidado. Y cuando vayamos a la palabra tenemos que saber utilizar los contextos correctamente. ¿Ok? El poder no está ni en el pañito ungido, ni en el aceite de carro. El poder está en ti. Si estamos hablando de provocadores de milagros, es porque el poder te lo ha dado Dios a ti. La autoridad te la ha dado Dios a ti. No está en un paño, no está en el agua bendita, ni en el aceite. Está en ti, en el nombre del Señor. Dejen eso, ese espiritismo. Y aquí, claramente, la acción que provocó este milagro fue que reconoció, número uno, la autoridad de Jesús. Ahora yo te voy a decir una cosa. Otra teoría que yo tengo muy certera y quizá también te pone a patinar el coco, es que Jesús, ¿quién era? El Emmanuel, Dios con nosotros. El romano sabía quién era Jesús. Le dijo, Señor, di la palabra. Quiere decir que él sabe que él era el hijo de David, el hijo de Dios, que vino a sanar los pecados del mundo. Tercero, Jesús era rabino. Cuarto, Jesús no tenía necesidad de hacerle caso a lo que él le decía. El primero que vino a aprender obediencia, ¿quién fue? Jesús. Qué difícil es obedecer. Y a veces nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y no somos ni un granito de arena. No somos, me incluyo, porque también me dicen que yo que tiro. Yo me incluyo siempre en las prédicas. Primero me predico yo. ¿Y cuántas veces estoy predicando? Que hasta llamo a Desi y a abuela y a Sony para que me escuchen predicando. Porque a mí me habla primero. Jesús fue el primero que vino a aprender obediencia y se sometió al centurión. No. Pero yo soy el matatán aquí. Yo vine, dejé mi trono de gloria y yo vine aquí a salvar a los que necesitaban. No, él dijo, no. Yo soy un hombre de autoridad y tengo soldados. Oye, qué brutal está eso, Luisito. Jesús se sometió y obedeció al centurión. La llave que abre las puertas de los cielos es la obediencia. Y cuando obedecemos, estamos activando nuestro milagro a las millas de Chaflán, como decía mi mamá. Por eso reconoció la autoridad de Jesús. Jesús reconoció también que él tenía autoridad. Y para llegar a un punto medio, cumplió la palabra. Solamente di la palabra. Con su palabra se hizo todo. Con su palabra sanó al paralítico. Fue por su palabra que hubo sol, que hubo luna, que hubo estrellas. Y por su palabra tú y yo estamos aquí en esta mañana. Aleluya. Aleluya. No hay fe tan grande, dijo él. No hay una fe tan grande que la de este centurión.
La fe reconoce la autoridad de Cristo que abre la puerta de milagro con la obediencia. Incluso hasta la distancia. Solamente di la palabra. Por eso cuando oramos a la distancia. Padre, bendícelo, Padre, guárdalo. Amén. Dile al que está a tu lado, estamos ya terminando esto. Chacho, tengo un montón de milagros aquí. Yo no creo que vaya a poder. Voy a hacer uno más. Pedrito caminando en el agua. Pedrito se tiró en un charco de agua también. Mateo 14, 22 al 33, Sarita. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí tenemos, esto es un mensaje, cada historia de estas son mensajes, yo no sé por qué me metí tan metido en todo revolución de cosas, pero hay demasiado que aprender. Claramente aquí tenemos un Pedro impulsivo, un Pedro que se tiraba adelante, un Pedro que a veces sin pensar las cosas las decía, totalmente un hombre colérico en todo el sentido de su personalidad y su carácter. Entonces, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Jesús les dice a ellos que tienen que entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Se dieron cuenta de eso? Él le dice a los discípulos, mira, cojan esa pisa y corre, métanse en el agua, nos vemos allí en lo que yo termino aquí con este revolú de gente. ¿Ok? Sencillo, normalito. Y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo en el monte. ¿Ok? Lo que me dice a mí, según el contexto, es que pasaron muchas horas en lo que ellos van mar adentro. Este es el lago, es un lago, el mar de Galilea es un lago, el lago de Genesaret, le llaman el mar de Galilea, lo cual está metido entre unas montañas y los vientos. La peculiaridad de esto es que los vientos, esto lo aprendimos en las clases, por eso hay que entrar. Oye, que mucho sabe el pastor, no sabe nada. Eso es lo que se aprende en los discipulados. Aprenden los discipulados. Y generan tantos vientos que siempre hay demasiadas tormentas en ese, pero es un mar caudaloso, es un lago caudaloso. Es largo y es grande y tendido. Bueno, pues entonces, despedida la multitud, los tipos se metieron en el barquito, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solito y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, y estaban jalando, remando, tipo. Ahí no había motor Suzuki ni Honda, ni ningún motor de bote.
azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, quiere decir que eran como las 2 de la mañana. Eso, por favor, corríjame eso para saber si estoy bien. Búsquenlo por ahí, si es, a qué hora era la cuarta vigilia de la noche. Cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos están en la barca, hay una gran tormenta, los vientos eran totalmente fuertes, estaban vientos contrarios, era una cosa tremenda. Ustedes no sean, mire, a mí personalmente, a mí me da pánico el rugido del mar. Me da pánico. No hay algo que me dé pánico. Toda la vida yo he sentido un pánico, y nosotros hemos viajado muchísimo, mi esposo y yo, en crucero. Ay, Dios mío, que muchos cruceros. Pero el ruido del mar a mí me causa pánico, pavor. La humedad. Yo veo, y yo he tenido sueños con cuestiones de mar. Yo he tenido sueños, y los sueños más tremendos, horribles, los he tenido yo en barco, que yo he visto olas grandísimas. Yo, ¿pero dónde va esto, Dios mío? O sea, del pánico tan grande que a mí me da el mar. ¿Qué hora era? ¿Como a las 6 de la mañana? De 3 a 6. Ok, pues no estaba, fallé por 1 hora. Unas cuantas horitas. O sea, que nunca comete error. No, más o menos estaba bien. Estaba mal. De 3 a 6. A 6. Bueno, dice claramente que era la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos viéndole. Imagínense, esa barca. O sea, tienen que hacerse esta historia, mano. Métete, como Steven Spielberg, ahí, pam, pam. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, ¿qué es esto? ¿Y para dónde? Tírate, ¿para dónde tú vas? Tú no vas para ningún lado. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Repita conmigo: el gran yo soy estaba caminando en el mar. No temáis. Hold the horses, quiet, please, peace and love. I'm here. Entonces Pedrito, siempre hay un Pedrito, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay que tener babilla. Yo te voy a decir una cosa, yo soy tardo en hablar. Yo veo una situación así, yo no voy a secundar a Pedro. Déjame aquí, que yo confío en mi Señor. Yo estoy tranquilito aquí. Nadie me mandó a mí a yo meterme a caminar por ahí. No, yo no me voy a meter en eso. Hay gente que son arriesgados, hay gente que le gusta las alturas, que le gusta que Miriam y aquella que está por allá me dicen: no, yo me voy a tirar un paracaídas, y que a mí cosas así. Mire, hermano, yo no reto de esas cosas. Entonces, tranquilo, es esa vaina. No es de eso, deje que hayan gente para eso. Y descendió, dice que, y él le dijo: vente para acá, papito. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a donde el maestro, pero al ver fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Durante la prueba y la tormenta, los vientos huracanados van a buscar que tú pierdas la fe. Y no hay nada con la duda, pero la duda produce incredulidad. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él sabía que él podía caminar y seguir caminando y correr, y quizá un maratón por el agua. ¡Ah, qué chévere! Estoy aquí, vamos. Mira, véngase, muchachito, métase. Pero los ruidos, el viento, el agua, la tempestad, las olas pudieron más, y su fe comenzó a claudicar desde adentro. Hay veces que cuando viene el diagnóstico, comenzamos a claudicar en la fe, porque son los vientos los que apuestan a la caída, al fracaso. Es el diagnóstico que apuesta a la muerte. Es todo lo contrario, lo negativo, que te está diciendo: tú no vas para ningún lado.
Pero hay un Jesús que está caminando en medio del agua. Hay un Jesús que está en el ojo del huracán. Hay un Jesús que está en medio de la prueba. Hay un Jesús que está diciendo: soy aquí para socorrerte, que aunque te estés hundiendo, te voy a dar la mano. Pedro, sálvame. Y lo salvó y lo sacó. Y dice que cuando subió a la barca se callaron los vientos. Ya no hubo más tempestad. Oh, gloria al Señor. Es que a veces nosotros pecamos por la ignorancia. Se nos olvida totalmente. Es que venimos domingo, hermano. Es que usted tiene que estar aquí predicando y ver las caras, va, pero nunca el corazón. Que venimos domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes, miércoles tras miércoles, y no se refleja el gozo de la salvación. Que primero ponemos nuestra enfermedad y nuestras quejabanzas antes que la salvación de nuestra alma, que es más importante. Pedro claramente se atrevió a pedir a Jesús que le llamara. Y salió de la barca confiando en su palabra. Pero cuando los vientos y la tempestad comienzan a sonar y tú claudicas en la fe, cuidado, porque nuestra fe está fundada en la palabra. Claramente Santiago dice: la fe viene por el oír la palabra de Jesús. Mientras más palabra, más fe. Mientras más palabra, más fuerte te hace. Mientras más palabra, más fundamento en la palabra. Todo lo que venga alrededor tuyo, viento, marea, trueno, centella, relámpago, todo lo que venga se hace chiquito, porque el gran yo soy es el gran gigante que está diciéndote: estoy aquí como poderoso gigante para socorrerte en medio de todo. ¿Dónde está tu fe? Tu fe está puesta en Él, en la palabra. Sin palabra, nuestra fe va a claudicar todo el tiempo. No, y podemos predicar lindo, y podemos tocar instrumentos bonitos, y podemos predicar, y podemos cantar, pero si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Dile al que está a tu lado: eso es para mí. Dile al que está a tu lado: eso es para ti. Dile al que está a tu lado: oye, pero obedece. Estamos hablando de obediencia. Dile al que está a tu lado: eso es para ti. Sin miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Yo salgo, yo corto y puyo. Corto camino y puyo a correr. Las historias de Elías y la viuda desde Serepta, de Eliseo y la tsunamita, de Josué y el sol detenido. Hay otra historia bella: Naamán el leproso, de Moisés y el mar rojo, de los 10 leprosos, el centurión romano de Capernaum, Pedro caminando en las aguas, la fe de la Sirofenicia. Tantas historias representan testimonios de la vida real. Esto es verdad, esto no es mentira. No son cuentos de camino, son historias donde el común denominador de ellas lo es la fe en acción. Pero la fe en acción para provocar un milagro. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el Dios vivo. Él sigue siendo el gran yo soy. Él sigue siendo la roca inconmovible. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy, por todos los siglos. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Es el mismo Dios que dividió el mar rojo a través de la fe de un hombre. Es el mismo Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos y resucitó a su Hijo Jesús para Él darnos vida y vida en abundancia. 5 principios para provocar milagros. Y con esto concluyo. Número 1, tener una fe activa. Número 2,
obediencia. Cuando hablamos de fe activa, no solo creer, sino continuar y actuando conforme a la fe. Obediencia número 2. A la palabra de Dios, aunque parezca que no tenga sentido común. Número 3. Perseverancia. No se puede rendir ante los obstáculos. No nos podemos rendir, hay que ser persistentes, determinados en el propósito de Dios. Número 4, tenemos que reconocer nuestra necesidad y que necesitamos la autoridad de Dios sobre nosotros. Eso se llama humildad. Hay mucha gente que son prepotentes, que creen que todo lo pueden y todos son los últimos. No. Número 5, expectativa de lo que estás a punto de conquistar cuando provoques tu milagro. Aleluya. Los milagros no son casualidad. La Biblia muestra múltiples situaciones en el que Dios operó milagros a favor de su pueblo, del ser humano, de la raza humana. Pero cuando hay fe, se combina con acción y obediencia. La fe sin obras es muerta. Por eso tienes que decirle a tu hermano: pon tu fe a accionar. Dile al que está a tu lado: tienes que poner tu fe a accionar. Activa tu fe para que pueda ser un provocador de un milagro. Dale un aplauso al Señor. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.